El sol guanajuatense caía como un juicio implacable sobre las cicatrices de su rostro, cada línea un mapa desgastado de batallas perdidas y victorias pírricas. Juan miraba el horizonte, la vasta extensión ocre y seca que se estiraba hasta donde la vista alcanzaba, un espejo de su propia alma. El viento, cargado con el polvo de la tierra y el eco de memorias amargas, silbaba una melodía de arrepentimiento a través de los arbustos espinosos. Su voz, rasposa y distante, se alzaba por encima del murmullo del desierto, un confesionario íntimo para nadie más que el cielo implacable. Hay decisiones en la vida que marcan tu destino de forma irreversible, comenzó, su mirada perdida en la lejanía. Algunas las tomas por ambición, otras por desesperación, y luego están las que tomas por amor. Esas son las más peligrosas de todas, porque te obligan a mirar al abismo y saltar, sin saber si encontrarás el fondo o te convertirás en parte de la oscuridad que intentas vencer. La historia de Juan no era única en Guanajuato, un estado que había sido testigo silencioso de demasiados destinos, torcidos por la necesidad y la seducción del dinero fácil. Creció en un pueblo donde la pobreza no era una excepción, sino la norma, una capa pesada que cubría cada casa, cada familia, cada sonrisa. Desde muy joven Juan había soñado con un futuro distinto para los suyos. Vio a su madre envejecer prematuramente limpiando casas ajenas, a su padre romperse la espalda en el campo por una miseria que apenas alcanzaba para el día a día. Las oportunidades eran escasas, las puertas cerradas, y el hambre un compañero constante que susurraba promesas de un camino más corto, aunque peligroso. Fue así, con el peso de la responsabilidad familiar sobre sus jóvenes hombros, que llegó a las puertas del infierno, disfrazado de oportunidad. La primera vez que escuchó hablar de la nómina del crimen organizado, la idea se le antojó descabellada, casi sacrílega. Él era un hombre de familia, educado en el respeto y el trabajo honesto, pero la honestidad no pagaba las cuentas del médico de su hermana, ni llenaba el plato de sus hermanos pequeños. La desesperación tiene un olor particular, un hedor a miedo y resignación que te empuja a tomar decisiones impensables. No pasó mucho tiempo antes de que aquel susurro se convirtiera en un grito, y Juan, con el corazón encogido, se encontró frente a un reclutador del cártel de El Marro. «Aquí hay lana, Juan, mucha, más de la que verás en 10 vidas trabajando la tierra», le dijo aquel hombre de mirada fría y sonrisa ladeada, mientras le entregaba un fajo de billetes que nunca antes había visto de cerca. Era el equivalente a varios meses de salario de su padre. En ese instante, el dilema moral se diluyó en la apremiante necesidad. La promesa era clara: lealtad y servicio a cambio de seguridad económica para su gente. Parecía un trato justo en aquel momento, una salida mágica a un callejón sin aparente solución. Los primeros trabajos fueron, dentro de lo que cabe, sencillos, relacionados con la vigilancia, el transporte de paquetes sin preguntar su contenido. Se aferraba a la idea de que estaba haciendo lo correcto por su familia, cerrando los ojos al origen de aquel dinero que ahora fluía generoso a su hogar. Su mamá y sus hermanos comían mejor, su hermana recibió la atención médica que necesitaba, y por primera vez, Juan sintió una extraña mezcla de orgullo y repulsión. Pero la luna de miel con el crimen no duró. La brutalidad del grupo era una sombra que se cernía sobre cada sonrisa, cada billete, cada momento de aparente calma. Las historias que escuchaba, los rumores que se confirmaban con miradas furtivas y silencios cargados de significado comenzaban a corroer su alma. La conciencia, enterrada bajo capas de necesidad, empezaba a resurgir punzante y llena de culpa. La primera vez que le pidieron hacer algo que cruzaba una línea personal, que iba más allá de la simple logística, fue un punto de inflexión. No era un transporte, no era una vigilancia. Era un acto de violencia directo y sin rodeos, una prueba de lealtad que exigía sacrificar una parte de sí mismo. «Necesitamos que demuestres de qué estás hecho, Juan», le espetó un superior, el brillo metálico de un arma en su mano, un brillo que reflejaba la luz moribunda del atardecer. La sangre se le heló en las venas. Sabía que no había vuelta atrás. Aquella noche, bajo un cielo estrellado que parecía demasiado indiferente a la crueldad humana, Juan sintió cómo una parte de su inocencia moría, sofocada por el miedo y la obligada obediencia. Su mente luchaba, clamando por la moralidad y la decencia que le habían inculcado, contra la cruda realidad de su nueva vida. Las imágenes de su familia, sus rostros sonrientes gracias a su trabajo, eran su única justificación,
el motor que lo empujaba a cruzar el umbral del horror. Lo que hizo, lo que tuvo que hacer, se grabó a fuego en su memoria, un tatuaje invisible de vergüenza y desesperación. Pensé que estaba encontrando una salida, musitó al viento, las palabras casi imperceptibles. Nunca imaginé que en realidad estaba cavando mi propia tumba. Su mirada se endureció, el camino se había trazado y cada paso lo llevaría más profundo en un mundo del que nadie salía ileso. En ese preciso instante, Juan se convirtió en una pieza más del oscuro engranaje de El Marro. Un sicario en ciernes, con el alma dividida y un futuro incierto. Si te interesa conocer el desenlace de esta impactante historia, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas las próximas revelaciones de Juan, un hombre atrapado entre el deber y la supervivencia, entre el amor y la traición, en un mundo donde la vida no vale nada, y la lealtad es un lujo que pocos pueden permitirse. Acompáñanos en este viaje desgarrador para descubrir cómo un simple hombre del pueblo se convirtió en informante del gobierno para salvar la vida de su esposa. Juan se encontró en un torbellino de violencia y códigos no escritos, cada día más arraigado en la estructura del cartel. Su eficacia, una habilidad innata para seguir órdenes sin cuestionar demasiado al principio, lo elevó en la jerarquía. No era un líder natural, pero su frialdad ante el peligro y su precisión en las tareas que le encomendaban lo convirtieron en un activo valioso para los líderes intermedios. Las manos que pocos meses antes temblaban al sostener un arma, ahora la empuñaban con una seguridad escalofriante. La brutalidad que al principio lo revolvía por dentro, lentamente se fue normalizando. Las ejecuciones, los ajustes de cuentas, las amenazas, todo se convirtió en parte de un paisaje desolado que, sin darse cuenta, comenzaba a habitar. El proceso de deshumanización fue sutil pero implacable. Para proteger su propia mente de la monstruosidad que presenciaba y a veces perpetraba, Juan construyó muros. Las víctimas dejaron de ser personas con historias, familias y sueños, para convertirse en objetivos por vela, teme problemas o lecciones. Era la única forma de sobrevivir, de no quebrarse. Pero esa armadura mental tenía un costo. Las noches se poblaban de imágenes fragmentadas, de ecos de gritos que intentaba silenciar con el cansancio. El tormento interno era una marea lenta que carcomía los cimientos de su alma. Se sentía como un espectro, viviendo una vida que no era la suya, en un cuerpo que ya no reconocía como propio. La distancia entre el joven esperanzado, que buscaba una solución para su familia, y el sicario eficiente crecía con cada gota de sangre derramada. En el pináculo de esa pirámide de terror se alzaba la figura de El Marro. Un hombre carismático, sí, capaz de inspirar una lealtad férrea en muchos de sus hombres, pero también una bestia despiadada, cuya mirada podía congelar la sangre. Juan lo había visto en contadas ocasiones, siempre rodeado de su séquito más cercano, su presencia llenando cualquier habitación con una mezcla de respeto y pavor. El Marro era la encarnación de la ley en ese mundo. Sus palabras eran edictos, sus decisiones inapelables. Para Juan era una figura distante pero omnipresente, como un dios oscuro que observaba desde su trono, controlando cada movimiento de sus peones. La estructura del cartel bajo el Marro era una jaula de oro, para algunos, y una de hierro para la mayoría, una que no permitía salidas. Una vez dentro, la única forma de irse era en un ataúd o traicionando, lo cual solía llevar al mismo destino. Los sueños de Juan comenzaron a volverse más vividos, más insistentes. No eran sueños de pesadilla en el sentido tradicional, sino más bien anhelos, visiones de una vida sencilla, que sabía que le había sido arrebatada. Se veía a sí mismo trabajando en el campo, el sudor en su frente, pero con una paz en el corazón que ahora le era ajena. Sofía, su esposa, aparecía en esos sueños, sonriendo, sin la sombra de preocupación que ahora notaba en su rostro al despertar. Eran retazos de lo que pudo haber sido, y cada mañana, al abrir los ojos a la cruda realidad, el peso de su existencia se hacía más insoportable. Intentó de manera velada y casi desesperada encontrar una salida, una forma de reducir su implicación. En una ocasión se acercó a uno de sus superiores, un hombre conocido como el Centauro, con la excusa de que su vista no era ya lo que antes y que quizás sería más útil en tareas de logística o vigilancia, algo que no implicara la confrontación directa. La respuesta de El Centauro fue una risa seca, un eco vacío que heló la sangre de Juan. «Aquí no hay jubilación, Juanito, y tus ojos están perfectos para ver lo que necesitas ver, y tus manos. Tus manos son perfectas para lo que las usamos».
La sonrisa burlona en el rostro del centauro dejó claro que cualquier intento de alejarse sería inútil, o peor aún, malinterpretado como debilidad o incluso deslealtad. El mensaje fue contundente. No había escapatoria. Cada súplica velada, cada intento de redirigir su camino dentro de la organización, era rechazada con una indiferencia brutal. La maquinaria del cartel era una trituradora, y él era solo un engranaje más, esencial en su función, pero completamente reemplazable si intentaba desviarse. La promesa de dinero fácil se había convertido en una cadena invisible, cada billete un eslabón apretando su garganta. El miedo no era solo a las represalias por desobedecer, sino a la mera idea de lo que el marro y sus hombres harían si alguien como él intentara huir. Había visto de primera mano lo que les ocurría a los desertores, y el recuerdo de esas escenas lo mantuvo anclado a su infierno particular. Así, Juan continuó su descenso, su capacidad para sentir emoción disminuyendo con cada acto de violencia. Se volvió un autómata, un fantasma que caminaba entre los vivos, con la única misión de cumplir su rol para sobrevivir un día más. Pero incluso en las profundidades de esa oscuridad, una pequeña chispa de la persona que fue, de la persona que anhelaba ser, se mantenía agonizante. Esa chispa era el recuerdo de Sofía, de la vida que había prometido darle, una promesa ahora manchada por la sangre y el terror. Aunque el cartel lo había despojado de gran parte de su humanidad, no le había quitado el amor por ella, el motor inicial de su fatídica decisión. Pero a medida que su tormento interno crecía, también lo hacía la distancia entre ellos, una distancia que él, por el bien de su seguridad, se veía obligado a mantener. El peso de lo que hacía, de quien se estaba convirtiendo, era un secreto tóxico que carcomía cada fibra de su ser, un secreto que no podía ni se atrevía a compartir con la única persona que realmente amaba. Las noches se volvieron un espejo del día, oscuras, repletas de sombras que danzaban sobre las paredes, reflejos distorsionados de los horrores presenciados. Juan se esforzaba por mantener una fachada de normalidad ante Sofía, su esposa, pero la tensión era una cuerda apretada alrededor de su cuello, invisible para el mundo, pero asfixiante para él. Ella, con su intuición femenina y su amor incondicional, notaba cada fisura en su armadura. Sus ojos, antes llenos de una chispa juguetona y una devoción sencilla, ahora reflejaban una preocupación velada, una distancia que él no podía o no sabía cómo acortar. Juan regresaba a casa con un cansancio que iba más allá del físico, un agotamiento del alma que se manifestaba en silencios prolongados durante la cena, en la ausencia de caricias espontáneas, en el sueño inquieto y las pesadillas de las que despertaba sudoroso, con el corazón martilleando contra sus costillas. Sofía intentaba acercarse, le preguntaba qué le pasaba, si el trabajo lo estaba estresando, si había algo que pudiera hacer. Él respondía con monosílabos, con evasivas vagas sobre problemas en el negocio, muchas responsabilidades, o simplemente se encerraba en un silencio impenetrable que la hería más que cualquier grito. La intimidad que una vez habían compartido, esa conexión profunda y sin palabras, se había corroído lentamente, reemplazada por una pared invisible de secretos y miedos. Él la amaba con la misma intensidad de siempre, quizás más, pero ese amor se había convertido en una prisión, un recordatorio constante de la vida que le estaba negando, de la verdad que no podía confesar sin ponerla en un peligro inmenso. El miedo a perderla, no solo a manos del cartel, sino también por la distancia que él mismo creaba, era una tortura diaria. La escalada de tensión en el cartel era palpable. Los enfrentamientos con grupos rivales se volvieron más frecuentes y más sangrientos. Un día, a Juan le tocó participar en una emboscada particularmente brutal en un rancho aislado. Las órdenes eran claras: no dejar sobrevivientes. La masacre fue un infierno en la tierra. Los gritos, el olor a pólvora y a sangre, la visión de vidas jóvenes apagándose frente a sus ojos, todo se grabó en su memoria como un hierro candente. Regresó a la base con la ropa manchada, no solo de polvo y tierra, sino de la suciedad de lo que había hecho. Esa noche la línea entre Juan, el hombre que una vez tuvo sueños sencillos, y el sicario eficiente pero desalmado que se había convertido, se borró casi por completo. Se miró al espejo y vio a un extraño, unos ojos vacíos que no reconocía, un reflejo del monstruo en el que se había transformado. El tormento psicológico era inmenso, un eco constante de las vidas que había tomado, las almas que había quebrado. Ya no era solo un trabajo, era una extensión de sí mismo, una parte oscura que ahora dominaba su existencia.
Días después de aquel incidente que lo dejó al borde del abismo, la vida de Juan dio un giro inesperado y cruel. Sofía, que ya venía mostrándose decaída y con una tos persistente, empeoró dramáticamente. Una mañana se desmayó mientras preparaba el desayuno. El pánico se apoderó de Juan. La llevó de urgencia al hospital más cercano, un lugar modesto con recursos limitados, pero el único al que podían acceder sin levantar sospechas sobre su verdadero estilo de vida. Después de horas de espera angustiosa, el médico les dio la noticia. Sofía padecía una enfermedad rara y agresiva que afectaba sus pulmones y que, sin un tratamiento especializado y muy costoso, su esperanza de vida era extremadamente limitada. La noticia golpeó a Juan como un trueno. Había enfrentado la muerte innumerables veces, había infligido dolor sin parpadear, pero la idea de perder a Sofía, su ancla, su razón de ser, lo destrozó por completo. La rabia y la desesperación hicieron un nudo en su garganta. El dinero del cartel, que hasta entonces le había parecido una solución a todos sus problemas, ahora se revelaba como una trampa dorada. Había sacrificado su alma por una vida mejor para ella, y ahora esa vida se le escapaba de las manos, a pesar de todo el oro que tenía a su disposición. El diagnóstico de Sofía no solo era una sentencia de muerte para ella, sino también para la última chispa de humanidad que quedaba en Juan. La urgencia era inminente, el tratamiento debía comenzar de inmediato, y los costos superaban con creces lo que él podía obtener sin acudir a los canales turbios del cartel, canales que, intuía, no se abrirían para salvar a su esposa, a menos que hubiera un beneficio directo para El Marro. Se encontraba en un callejón sin salida, su mundo se desmoronaba y el tiempo se agotaba implacablemente. La enfermedad de Sofía no era solo un obstáculo, era un ultimátum brutal que lo empujaba al límite de su resistencia, obligándolo a considerar opciones que antes le hubieran parecido impensables. La desesperación carcomía a Juan. Con Sofía postrada en cama, su respiración cada vez más fatigada, él se sentía impotente. Había gastado una fortuna en las primeras consultas y medicamentos paliativos, pero los especialistas de la Ciudad de México y Monterrey, los únicos con la capacidad de tratar la rara enfermedad de su esposa, exigían presupuestos que él, a pesar de sus ingresos del cartel, simplemente no podía cubrir de inmediato. El dinero que había acumulado estaba disperso en inversiones clandestinas y propiedades que no podía liquidar sin levantar sospechas o sin la aprobación de El Marro. El efectivo que tenía a mano se agotaba alarmantemente rápido. La cruda realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. El dinero del cartel, si bien era abundante, no era suyo, en el sentido de que pudiera disponer de él libremente para una emergencia tan personal y visible. Intentó acercarse a los lugartenientes de mayor rango, insinuando la situación de su esposa, la necesidad urgente de apoyo financiero, esperando que la supuesta hermandad que predicaban en el grupo se manifestara. La respuesta fue fría y calculada. Le ofrecieron un préstamo, sí, pero bajo condiciones leoninas y con un interés que lo ataría aún más al cartel. Otros, con una mirada velada de desprecio, le sugirieron que El Marro no se involucraba en problemas personales, a menos que hubiera una ganancia directa. «Tu mujer no es un activo para la organización, Juan», le espetó uno de ellos, su voz un murmullo que se sentía como una sentencia. «Aquí solo importa lo que nos sirva». Esa cruel verdad lo dejó helado. Comprendió que a los ojos del cartel, Sofía era una carga, una debilidad que podía comprometer su eficiencia como sicario. Su valor radicaba solamente en su capacidad para ejecutar órdenes, no en su bienestar familiar. La revelación fue devastadora. Juan se dio cuenta de que el mundo en el que se había sumergido era un laberinto sin salida. No era una familia, era una empresa despiadada. El dinero que le pagaban era una cadena de oro que lo mantenía esclavizado. Si intentaba salir, si el tratamiento de Sofía requería una cantidad inmensa que no pudiera justificar o devolver, El Marro no dudaría en desecharlo. Y lo que era peor, si su esposa mejoraba y él intentaba huir con ella, el cartel los cazaría sin piedad, usando su recuperación como un rastro. La promesa de una vida mejor se había transformado en una jaula de la que no podía escapar. Se sintió atrapado, asfixiado por las redes invisibles de corrupción que envolvían cada aspecto de su existencia, desde los policías corruptos que hacían la vista gorda hasta los funcionarios de salud que inflaban los precios a cambio de sobornos. La enfermedad de Sofía no era solo una tragedia personal, era la manifestación más cruel de su propia esclavitud. Una noche, mientras velaba el sueño inquieto de Sofía, Juan encendió el viejo televisor,
buscando distraerse del ominoso silencio de la casa y del miedo que le atenazaba el alma. En las noticias, un reportero hablaba sobre un reciente golpe antidrogas en un estado vecino. Mencionó de pasada la creciente presión de las autoridades federales sobre los cárteles y cómo los operativos estaban siendo cada vez más efectivos, gracias, en parte, a la colaboración de informantes clave dentro de las organizaciones criminales. La palabra informante resonó en la mente de Juan como un eco distante, casi irónico. Él, un sicario leal de El Marro, un informante. La idea era inicialmente impensable, una traición suprema, un suicidio en vida. Ser descubierto significaría una muerte lenta y dolorosa, no solo para él, sino para Sofía también. Pero a medida que el reportero detallaba cómo estos informantes recibían protección a cambio de su cooperación, cómo sus familias eran reubicadas y sus identidades cambiadas, una pequeña chispa de esperanza, tenue y casi imperceptible, comenzó a encenderse en el oscuro abismo de su desesperación. ¿Y si esa era la única salida? ¿Y si al traicionar a El Marro estaba salvando a Sofía? La alternativa era verla morir lentamente, sabiendo que él tenía los medios, pero no la libertad para salvarla. Esa imagen, la de Sofía desvaneciéndose ante sus ojos por su incapacidad de escapar de las garras del cartel, era más aterradora que cualquier tortura que El Marro pudiera infligirle. La chispa se convirtió en una pequeña llama. Recordó conversaciones fragmentadas entre otros sicarios sobre los agentes federales, sobre su implacable persecución, sobre las recompensas por información. Había oído hablar de un agente en particular, un hombre con fama de ser incorruptible y obsesionado con desmantelar las estructuras del crimen organizado. Su nombre se susurraba con temor en los círculos del cartel. La idea era una locura, un salto al vacío, pero la vida de Sofía pendía de un hilo. Juan, el hombre que había jurado lealtad a sangre y fuego, ahora consideraba seriamente convertirse en aquello que más despreciaba el cartel, un traidor. No por oro, no por poder, sino por amor. La ironía era brutal. Había vendido su alma al diablo por una vida mejor para Sofía, y ahora para salvar esa misma vida, tendría que vender los secretos del diablo al gobierno. El camino por delante era incierto, peligroso, sembrado de muerte y desconfianza. Pero por primera vez en semanas, una posibilidad, por remota que fuera, se presentó ante él. Tenía que intentarlo. Por Sofía arriesgaría todo, incluso su propia existencia y lo poco que quedaba de su alma. La decisión, aunque aún no articulada en voz alta, ya estaba tomando forma en su mente atormentada. La desesperación carcomía a Juan, un fuego lento que amenazaba con consumir lo poco que quedaba de su alma. La revelación de la enfermedad de Sofía había actuado como un catalizador, obligándolo a ver la futilidad de su existencia dentro del cartel. El dinero, esa droga que lo había atraído a la oscuridad, se había revelado inútil ante la fragilidad de la vida. El Marro no movería un solo dedo por Sofía si no había un beneficio directo para la organización. Esa era una verdad inmutable en el brutal universo que habitaban. Los lujos, las camionetas blindadas, las armas bañadas en oro, todo era una cortina de humo para ocultar la cruda realidad. Eran peones desechables en un juego que no podían ganar. Juan comprendió que estaba atrapado en una red de corrupción que se extendía mucho más allá de El Marro, abarcando instituciones, autoridades y hasta el aire que respiraba en Guanajuato. Cada día que pasaba, cada hora, cada minuto, era un martillo golpeando el féretro de Sofía. Necesitaba una salida, una solución, algo que lo liberara de las cadenas invisibles que lo ataban a ese infierno. La chispa de la idea surgió en una conversación fragmentada, en una cantina de mala muerte donde los hombres del cartel se relajaban y hablaban más de la cuenta. Voces borrachas y cargadas de temor susurraban sobre operativos federales cada vez más audaces, sobre la creciente presión del gobierno y ocasionalmente sobre la existencia de informantes, traidores que vendían sus secretos por protección. La palabra informante resonó en la mente de Juan como una campana de alarma. Una idea que en cualquier otra circunstancia habría despreciado con la misma virulencia con la que despreciaba a sus enemigos. Pero ahora, con la vida de Sofía pendiendo de un hilo, lo impensable se volvía una posibilidad, por más remota y peligrosa que pareciera. Era un camino resbaladizo hacia la traición, hacia la muerte si era descubierto, pero también el único sendero que vislumbraba hacia la salvación de su esposa.
Con una determinación gélida que enmascaraba el terror puro que sentía, Juan comenzó a moverse en las sombras, tejiendo una red invisible de contactos. Sabía que acercarse directamente a las autoridades era un suicidio. Los federales eran tan corruptos como los narcos, a menudo eran los mismos, solo que con uniforme. Necesitaba un canal clandestino, alguien que estuviera lo suficientemente desesperado o lo suficientemente idealista como para escuchar a un sicario del cartel más temido de Guanajuato. Tardó semanas. Semanas de noches sin dormir, de movimientos calculados y de un miedo constante a ser detectado. Finalmente, a través de un antiguo contacto con conexiones en el bajo mundo de la política local, logró que le dieran una cita. No fue fácil. El hombre, un operador político ya retirado, solo accedió después de que Juan le ofreció una suma considerable de dinero que había estado guardando para emergencias. Un capital que ahora parecía insignificante ante lo que estaba a punto de arriesgar. El encuentro fue en un motel sucio en las afueras de Celaya, un lugar desolado que prometía discreción. Juan entró solo, con el corazón latiéndole desbocado. En la habitación lo esperaba un hombre de mediana edad, de aspecto cansado, pero con una mirada penetrante que no revelaba nada. Se presentó como licenciado Torres, aunque Juan sabía que era solo un alias. La desconfianza inicial era palpable, un muro invisible entre ellos. Torres miraba a Juan con una mezcla de curiosidad y desdén, consciente de quién era y a qué grupo pertenecía. Juan, por su parte, estudiaba al licenciado, buscando cualquier señal de debilidad o de doblez, sabiendo que su vida y la de Sofía dependían de esa lectura. Las primeras palabras fueron cuidadosas, sondeándose mutuamente. Juan fue directo, sin rodeos, algo que había aprendido en el cartel. Tengo información sobre el Marro y su gente, información que les interesa, pero no vengo a regalarla. La ceja de Torres se arqueó ligeramente, pero su expresión permaneció impasible. ¿Y qué quieres a cambio, sicario? ¿Un trato para tu libertad? ¿Un borrón y cuenta nueva? Juan negó con la cabeza. Mi libertad no me importa si ella no está. Quiero protección para mi esposa. ¿Y el tratamiento médico que necesita? Es costoso, muy costoso y rápido. Torres lo observó en silencio durante un largo minuto, como si estuviera sopesando el peso de cada palabra, el riesgo que implicaba. Finalmente asintió lentamente. ¿Sabes lo que esto significa, verdad? Estás hablando de traicionar a El Marro. Si te descubren, te convertirás en un ejemplo, y no será bonito. Juan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no titubeó. Lo sé, pero El Marro ya me ha quitado demasiado. Ahora me está quitando lo único que me queda. No tengo nada que perder. Las condiciones del trato comenzaron a discutirse, un tira y afloja tenso y peligroso. Juan ofreció detalles sobre la estructura del cartel, los puntos de reunión, las rutas de tráfico de combustible, los nombres de contactos corruptos dentro de la policía local y estatal, una mina de oro de información que Torres escuchaba con creciente interés. A cambio, exigía un programa de protección de testigos para él y Sofía una vez que se completara la operación, y lo más crucial, que el gobierno se hiciera cargo de todos los gastos médicos de Sofía, garantizando el mejor tratamiento en el extranjero si fuera necesario. No confiaba en la medicina de México, no después de ver la burocracia y la precariedad de los hospitales públicos. El dilema moral era abrumador. Juan, el sicario, el hombre de lealtad perversa hacia su patrón, ahora se convertía en un traidor. La palabra resonaba en su cabeza, un eco de condena. Pero cada vez que pensaba en Sofía, en la fragilidad de su cuerpo, en la esperanza que aún brillaba en sus ojos a pesar de la enfermedad, el dilema se desvanecía. No era traición a El Marro, era lealtad a Sofía, la única lealtad verdadera que le quedaba. Se estaba vendiendo al enemigo, a los mismos que juró combatir, pero lo hacía por amor o al menos por lo que quedaba de él. El riesgo era inmenso. Si El Marro descubría su plan, no solo moriría de la manera más dolorosa imaginable, sino que Sofía también sufriría las consecuencias. El cartel no perdonaba la traición, y el mensaje que enviarían sería brutal. Sin embargo, no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Había cruzado el umbral de no retorno, adentrándose en un infierno diferente, uno en el que cada día viviría con la sombra del Marro acechando, pero con la esperanza de que, al final, Sofía encontraría la luz. El trato se había cerrado con el agente federal Cortez, o al menos así le habían prometido que se cerraría. Juan sabía que las palabras en su mundo valían muy poco. La verdadera moneda era la acción,
la demostración de valor. Así que, con un nudo constante en el estómago, comenzó lo que sería la fase más peligrosa de su vida criminal. La doble vida. Por el día y ante sus compañeros seguía siendo Juan, el sicario eficiente, el hombre de confianza con una mirada endurecida y manos rápidas. Participaba en las reuniones, escuchaba las órdenes de El Marro, opinaba sobre estrategias e incluso ejecutaba algunas tareas, aunque ahora con una repugnancia aún mayor. Pero por las noches o en los escasos momentos de soledad, se convertía en la sombra que recolectaba información. Cada movimiento del cartel era analizado con una nueva perspectiva. Los cargamentos de droga, las rutas, los escondites de armas, los nombres de los nuevos reclutas, las debilidades de la seguridad, las disputas internas que podrían desestabilizar la operación. Todo se convertía en un insignificante pero vital fragmento de un rompecabezas. Memorizaba placas, caras, horarios. Anotaba discretamente pequeños detalles en un cuaderno minúsculo que escondía bajo el colchón, utilizando un código rudimentario que solo él entendía. Luego, en puntos de encuentro acordados o a través de mensajes encriptados desde teléfonos desechables, pasaba esa información a Cortez. La comunicación era mínima, concisa, llena de códigos y jerga que habían acordado para evitar cualquier rastro. Cada vez que enviaba un mensaje, el corazón le latía a 1000 por hora, temiendo que la señal lo delatara, que alguien le interceptara. La tensión era una compañera constante. Cada mirada de un compañero, cada pregunta inocente de El Marro sobre su estado de ánimo o sus actividades recientes, se sentía como un interrogatorio bajo una luz brillante. Un día, durante una reunión donde se discutían posibles ratas dentro de la organización, el lugarteniente de El Marro, un hombre conocido por su crueldad y su ojo clínico para detectar la traición, fijó sus ojos en Juan. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Juan sintió cómo el sudor perlaba su frente. «Juan, ¿te pasa algo? Te veo distraído últimamente», dijo con una voz áspera que era más una amenaza velada que una pregunta. Juan, con la sangre fría que había forjado en años de brutalidad, sonrió con una mueca de cansancio. «Solo estoy preocupado por mi esposa, jefe. Su enfermedad me tiene mal. Necesito más dinero para los médicos, eso es todo», respondió, dándole a su voz un tono de desesperación auténtica. La mentira era su escudo, y la enfermedad de Sofía, la verdad dolorosa que la hacía creíble. El lugarteniente lo observó unos segundos más, una mirada de desconfianza que se disipó lentamente. «Ocúpate de lo tuyo, pero no olvides a la familia», dijo finalmente referenciando a la familia del cartel. Juan asintió, sintiendo que acababa de escapar por los pelos de una muerte segura. Otro incidente ocurrió cuando le fue asignada una tarea de vigilancia en un punto crítico del territorio. Estuvo allí por horas observando los movimientos del cartel, las entregas, la rotación de los guardias. Sin embargo, en un descuido sacó su teléfono desechable para enviar un mensaje rápido a Cortez, detallando el número de hombres y las armas que había visto. Un joven recluta que había sido asignado para aprender de él lo vio. «Jefe, ¿con quién habla tan misterioso? ¿No será que tiene una amante?», bromeó con una risa nerviosa. El mundo de Juan se detuvo. Giró lentamente su rostro de piedra. «Estoy arreglando lo de mi esposa, muchacho. Son cosas delicadas. ¿Tienes algún problema con eso?», respondió Juan con una voz tan gélida que el joven se encogió. «No, jefe, ninguno. Disculpe», balbuceó el recluta, arrepintiéndose al instante de su imprudencia. Juan lo despidió con la mano, pero la semilla de la duda había sido sembrada. Tuvo que tomar medidas adicionales para asegurarse de que el recluta no hablara, una conversación intimidante que lo dejó con un sabor amargo. La paranoia era un veneno que corría por sus venas. Cada día era un acto de equilibrio mortal sobre una cuerda floja. Sabía que si era descubierto su muerte sería lenta y agonizante, y lo que era peor, Sofía moriría también sin la ayuda. Por eso cada pieza de información que entregaba era verificada, cada dato contrastado. Su compromiso con Cortez era total, porque la vida de Sofía dependía de ello. Mientras Juan operaba en las sombras, la organización de El Marro comenzaba a sentir la presión. Operativos federales más precisos, golpes inesperados a sus cargamentos, detenciones de sicarios clave. No era lo suficientemente grande como para desmantelar la red, pero sí lo bastante constante como para sembrar el caos y la desconfianza. El Marro se volvió más paranoico y brutal que nunca. Las sospechas de una fuga interna se extendían como la pólvora. Nadie estaba a salvo de sus interrogatorios violentos, sus torturas para arrancar confesiones.
Varios miembros de bajo rango desaparecieron sin dejar rastro, acusados de traición, solo para ser encontrados días después, sus cuerpos mutilados como advertencia. Las reuniones con El Marro se volvieron tensas, cargadas de una electricidad peligrosa. Sus ojos, siempre escrutadores, parecían buscar la verdad en las pupilas de cada uno de sus hombres. La presión del gobierno aumentaba a medida que la información de Juan permitía dar golpes más certeros. «Alguien nos está vendiendo», rugía El Marro en una ocasión golpeando la mesa con furia. «Lo encontraré y haré que se arrepienta de haber nacido». Juan mantuvo su rostro impasible, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho, sabiendo que cada golpe del gobierno era una victoria para Sofía, pero también un paso más cerca del abismo. No había vuelta atrás. La suerte estaba echada. La tensión en el ambiente se tornaba asfixiante, el aire mismo parecía vibrar con una expectativa cargada de peligro. Juan sabía que el momento culminante se acercaba. Cada llamada de Cortez, cada mensaje cifrado, resonaban con una urgencia creciente en su mente. Habían pasado semanas, meses de esta doble vida, de caminar sobre el filo de una hoja, y ahora, el gran operativo estaba finalmente planificado. Una sinfonía mortal coordinada por hilos invisibles, movidos por su información, por su desesperación. Los detalles finales se tejían con precisión quirúrgica, cada movimiento, cada hora, cada objetivo. Cortez le había comunicado el alcance, un golpe masivo que apuntaría al corazón financiero y logístico del cartel, directamente orquestado desde una de las propiedades de El Marro, en un rancho apartado. Juan se sentía como un hombre suspendido en el vacío, el aire en sus pulmones pesado y frío. Debería participar en el operativo del cartel, esa era la parte más difícil del plan, la más insidiosa. Tenía que estar presente, fingiendo lealtad, mientras el mundo que lo rodeaba se preparaba para implosionar. Sabía que en cualquier momento el escenario cambiaría drásticamente, que la lealtad se convertiría en traición, y que el rugido de las balas sería la señal de que la trampa se había cerrado. No había espacio para errores ni para vacilaciones. Una sola mirada equivocada, un único gesto fuera de lugar, y su vida y la esperanza de Sofía se desvanecerían en un instante. La noche elegida para el golpe fue una de esas noches guanajuatenses, donde la luna se escondía tras nubes densas y el silencio del campo solo era roto por el ulular de algún animal nocturno. Juan había sido convocado al rancho junto con un grupo selecto de sicarios, los más leales a El Marro. La atmósfera estaba cargada, una mezcla de nerviosismo y excitación. Habían recibido órdenes de preparar un cargamento particularmente grande que se movería al amanecer, una operación crucial que El Marro supervisaría personalmente. Esa era la carnada perfecta, y Juan lo sabía. Mientras ayudaba a cargar cajas y a organizar el perímetro, su mente corría a 1000 por hora, repasando cada instrucción de Cortez. Había una señal, un momento específico, un punto de no retorno. Tenía que estar cerca de El Marro, lo suficientemente cerca para que su huida no fuera instantáneamente percibida como traición, pero lo suficientemente lejos para protegerse cuando el infierno se desatara. La adrenalina bombeaba por sus venas, un torbellino frío que contrastaba con el calor sofocante de la noche. Miró a los hombres a su alrededor, algunos con los que había compartido tragos, risas crueles y misiones sangrientas. La traición se sentía como una serpiente retorciéndose en su estómago, pero la imagen de Sofía, pálida y frágil en la cama del hospital, era un escudo contra cualquier remordimiento. De repente un ruido metálico y distante rompió el silencio. No era el sonido de un vehículo del cartel, era diferente, más militar. Las cabezas se giraron, la conversación murió en las gargantas. El Marro, que hasta entonces había estado dando órdenes con su habitual arrogancia, palideció ligeramente. Un segundo después, las luces cegadoras de varios vehículos blindados perforaron la oscuridad y el sonido de sirenas, ahogado pero inconfundible, inundó el aire. Era el momento. «¡Maldita sea, nos cayeron!», gritó El Marro, sus ojos desorbitados, su voz ronca. El caos estalló. Los sicarios corrieron a buscar sus armas, gritando órdenes, maldiciones. Un fusil de asalto fue puesto en las manos de Juan, pesado y familiar en sus dedos. El enfrentamiento había comenzado. Los disparos resonaron, primero dispersos, luego en una ráfaga ininterrumpida que iluminaba el campo con destellos naranjas. Balas trazadoras cruzaban el cielo nocturno, silbando la muerte sobre las cabezas. Juan se agazapó detrás de una camioneta blindada,
su corazón golpeando salvajemente contra sus costillas. Sabía que tenía que actuar. La primera oleada de fuego venía de los federales, precisa y devastadora. Varios sicarios cayeron antes de poder siquiera responder. Juan, con un arma en la mano, disparó algunas ráfagas al aire, lejos de los agentes, solo para mantener la farsa. Tenía que parecer que estaba luchando. El olor a pólvora y tierra húmeda llenaba el aire. Escuchó gritos de dolor, el estruendo de los vehículos acercándose. De repente, un soldado federal, cubierto con equipo táctico, se asomó por el flanco derecho buscando cobertura. Juan lo vio. Sus ojos se encontraron por un breve instante. Era la señal que había acordado con Cortés. Un movimiento específico, una ubicación precisa que solo él conocería para identificar a los federales y evitar el fuego amigo. El soldado se retiró rápidamente, y Juan supo que había sido visto, que el trato estaba en marcha. El marro estaba siendo arrastrado por sus hombres más cercanos hacia un vehículo de escape blindado, su rostro descompuesto por la furia y el miedo. «¡Cúbranme! ¡Mátenlos a todos!», rugió, su voz apenas audible sobre el estruendo de la batalla. Juan vio su oportunidad. Mientras los sicarios se concentraban en repeler el asalto inicial, él se deslizó por el lado opuesto del rancho, manteniéndose agachado, pegado a la sombra de los edificios. Las balas zumbaban a su alrededor, silbidos mortales que recordaban la fragilidad de su existencia. Disparó una vez más a un objetivo invisible, luego se lanzó a correr. Tenía que llegar al punto de extracción, una brecha en la cerca perimetral que los federales mantendrían despejada para él. Un sicario lo vio. «¡Oye, ¿a dónde vas, cabrón?», gritó levantando su fusil. Juan no detuvo su carrera. Sacó su pistola reglamentaria y, sin mirar atrás, disparó 2 veces por encima del hombro. El sicario se tambaleó y cayó. No era el momento de ser preciso, solo de disuadir. El arrepentimiento o la culpa no tenían cabida en ese instante de supervivencia pura. Su libertad, la vida de Sofía, dependían de cada paso, de cada respiración agitada. La luz de la luna, ahora por fin asomándose entre las nubes, parecía guiarlo. Llegó a la cerca, donde una silueta oscura lo esperaba. Era Cortés, con el rostro serio y la mirada alerta. «Estás aquí. Sabía que lo harías», dijo con un suspiro de alivio apenas perceptible. «No había otra opción», respondió Juan jadeando, el sabor de la sangre en su boca. Un último estruendo más fuerte que los demás sacudió el suelo. Era una detonación controlada diseñada para cortar la ruta de escape principal de El Marro y sus hombres. El rancho se convirtió en un infierno de fuego y metal retorcido. Juan se giró para mirar aturdido el caos que había ayudado a desatar. Había logrado sobrevivir, había cumplido su parte del trato. Pero el costo, el precio de esa supervivencia y de la promesa de un futuro para Sofía, era algo que sabía que llevaría consigo para siempre, grabado a fuego en su alma. La noche del operativo final se sentía como una herida abierta en el corazón del territorio. Las sombras alargadas de las montañas guanajuatenses parecían engullir los últimos destellos de esperanza. Juan, en medio de la confusión y el estruendo de los disparos, se movía con una precisión casi inhumana. Las balas volaban, el aire olía a pólvora y miedo. Su cuerpo, aunque herido, respondía al instinto de supervivencia, a la promesa que le había hecho a Sofía. Un dolor agudo le atravesó el costado, pero no se detuvo. Había llegado demasiado lejos para eso. Los federales, liderados por Cortés, irrumpieron en el complejo aprovechando cada pieza de información que Juan les había provisto. Era un infierno desatado, el caos controlado de una operación militar. El rugido de un motor de helicóptero cortó la noche, zumbando sobre sus cabezas. Esa era su señal. A través del humo y el polvo, Juan vio la silueta de Cortés, quien le hizo una señal imperceptible. Era el momento. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Juan se abrió paso entre el fuego cruzado, su mente fija en un único objetivo: Sofía. Sus heridas ardían, pero el pensamiento de ella le daba una fuerza sobrehumana. Mientras el tiroteo alcanzaba su clímax, Juan se lanzó hacia el punto de extracción previamente acordado, un pequeño claro apenas visible entre los árboles. Los gritos de los hombres del Marro, ahora en retirada o caídos, se mezclaban con las órdenes de los federales. La voz de Cortés llegó a sus oídos a través de un radio que le habían entregado. «Juan, ahora. El helicóptero te espera». Con un último esfuerzo, Juan corrió.
sintiendo cómo sus piernas flaqueaban. El helicóptero descendió lo suficiente para que una rampa se abriera. Un par de manos fuertes lo arrastraron hacia el interior, lejos del fragor de la batalla. Miró hacia atrás un instante, viendo el complejo de El Marro envuelto en llamas, un símbolo tangible del fin de una era y el inicio de otra para él. Caído en el suelo metálico de la aeronave, sintió un alivio que lo inundó por completo, mezclado con un dolor punzante. Los médicos de combate lo atendieron de inmediato, vendando sus heridas y administrándole analgésicos. No estaba fuera de peligro, pero estaba vivo. La noticia de la captura de El Marro reverberó por todo el país días después. No había sido una captura fácil. Se había resistido con ferocidad, pero la información de Juan había sido tan precisa que no tuvo oportunidad. El cartel no se desmanteló por completo de la noche a la mañana, pero sufrió un golpe devastador del que tardaría años en recuperarse si es que lo hacía. La figura de El Marro, antes intocable, ahora arrastraba sus cadenas, un testimonio del poder de un solo hombre que, impulsado por el amor, se atrevió a desafiarlo. Bajo un estricto programa de protección de testigos, Juan y Sofía comenzaron una nueva vida. Lejos de Guanajuato, en una ciudad donde nadie conocía sus nombres reales, donde el pasado no proyectaba una sombra tan larga. Sofía, gracias al tratamiento médico que el gobierno le proporcionó como parte del trato, se recuperó lentamente. Las primeras semanas fueron difíciles, llenas de incertidumbre y de la pesada carga de la verdad que Juan ahora podía compartir con ella. Lloraron juntos, se perdonaron, se aferraron el uno al otro como náufragos en un mar embravecido. El amor de Sofía fue su ancla, su razón para seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Sofía recuperó su salud, su sonrisa, y con ella, Juan comenzó a sanar sus propias heridas invisibles. Las cicatrices físicas en su cuerpo eran un recordatorio constante de su pasado, pero las emocionales eran más profundas. Los fantasmas de los hombres que había lastimado, las vidas que había arruinado, las decisiones que había tomado lo perseguían en las noches. No había día en que no cargara con el peso de la culpa y el remordimiento. La paz no era una ausencia de guerra, sino la lucha diaria por encontrarla dentro de sí mismo. Su nueva identidad era un disfraz, una armadura contra un mundo que una vez conoció y que nunca podría olvidar. Se negó a aceptar cualquier tipo de ayuda económica más allá de lo necesario para el tratamiento de Sofía y un comienzo modesto. Quería ganarse cada centavo con su propio esfuerzo, no con la sangre de su pasado. Encontró trabajo en un pequeño taller mecánico, donde el sudor y el aceite en sus manos le proporcionaban una especie de catarsis. Sofía, por su parte, al recuperar su fuerza, comenzó a trabajar voluntariamente en una biblioteca local, sumergiéndose en el mundo de los libros, un refugio de calma y conocimiento. Juntos a veces se sentaban en un parque, observando a los niños jugar. En esos momentos la tranquilidad era casi palpable. Juan, con su rostro marcado por las experiencias, aún conservaba esa mirada profunda que Sofía conocía bien. Ella le tomaba la mano, y él sentía el calor de su presencia, el ancla a la realidad de una nueva oportunidad. No era una vida perfecta, ni estaba exenta de miedos y desafíos. Siempre estaría el temor latente de que alguien del pasado los encontrara, de que la sombra de El Marro o sus secuaces pudiera alcanzarlos. Pero esa era una batalla que aprenderían a librar día a día. Juan había sacrificado su identidad, su pasado, su inocencia, todo por el amor de su esposa. Había caminado por los infiernos más oscuros para rescatarla del borde de la muerte. Y aunque el precio había sido inmenso, el amor que veía en los ojos de Sofía, la simple alegría de una vida tranquila a su lado, valía cada gota de sangre, cada lágrima, cada noche sin dormir. La redención no era un destino, sino un viaje, y él estaba dispuesto a recorrerlo hasta el final, de la mano de la mujer que lo había salvado, aun cuando él creyó que solo la estaba salvando a ella. El alto costo de la paz era un fardo que llevaría consigo, un recordatorio constante de las decisiones que lo llevaron a ese punto. Pero cada mañana, al despertar junto a Sofía, sabía que había valido la pena. Era un hombre nuevo, con un nombre nuevo, pero con el mismo corazón que había latido siempre por ella. Y aunque el miedo podía tentar su mente, la esperanza, alimentada por el amor, siempre prevalecía. La vida, a fin de cuentas, era un milagro que se renovaba con cada amanecer, y ellos juntos estaban listos para abrazar cada uno de ellos. Gracias por haberme acompañado en esta increíble y cruda historia de amor y sacrificio. Si te ha conmovido la travesía de Juan y Sofía,
No olvides darle un me gusta a este video y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. ¿Qué harías tú por la persona que amas? Déjame tu comentario abajo. Hasta la próxima.